El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos parte de la biografía de uno de los profetas mayores de Israel, un varón con un mensaje muy contundente hacia su nación y abarrotado de visiones celestiales. Para comprender de forma sencilla el llamamiento y la función que cumplió el sacerdote y profeta Ezequiel, que significa Dios es mi fortaleza, estamos obligados a trazar una línea en el tiempo. Luego del reinado del soberano Salomón, hijo y sucesor del rey David, sobreviene en la nación de Israel a causa del pecado y por voluntad de Dios una guerra civil, que termina en la división del reino en dos monarquías o poderes, el reino del norte y el reino del sur. Nos abocaremos a este último, al reino del sur, pues este está más ligado a la biografía de nuestro destacado profeta en cuestión. Este reino se instala en la región sur de la Palestina y se conforma por dos tribus de las 12 de Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por este motivo se lo denomina el reino de Judá. Su capital se estableció en Jerusalén y su primer monarca se llamó Roboam. Tuvo 20 reyes, siendo el último un tal Sedequías. Este reino comienza sus funciones en el año 931 a.C. Luego de 304 años de idas y venidas y de muchos reyes en el reino del sur, aparece en escena no menos que el profeta Jeremías. Y en el año 627 a.C. comienza anunciando, profetizando de forma constante que la nación de Israel sería cautiva de un imperio dominante en su plena gestación, pues se avecinaba no menos que el imperio de Babilonia. Pasado 22 años luego del continuo mensaje de Jeremías, en el año 605 a.C., el ya rey Nabucodonosor pone en sitio a Jerusalén, logra reducirla y la toma como tributaria. Se lleva mucho pueblo judío deportado a la Gran Babilonia, capital del nuevo imperio babilónico. Entre las personas exiliadas es llevado cautivo el que sería prontamente el profeta Daniel. El resto del pueblo quedó en sus labores con un rey subyugado al soberano rey Nabucodonosor de Babilonia. Y de esta forma se cumplen las profecías de Jeremías y culmina la libertad del reino del sur después de 326 años de reinado. Para ese entonces el reino del norte ya era cautivo de los asirios, casi unos 115 años antes de la cautividad del reino del sur, pues el reino del norte fue invadido en el año 721 a.C. A los 9 años de la cautividad del reino del sur, en el año 597 a.C., es nuevamente sitiada, ya por segunda vez, por el ejército de Babilonia, estando en función de gobernante el 19º o anteúltimo de los reyes del sur, un tal Joaquín, de 18 años de edad, quien después de 3 meses de funciones de gobierno es deportado en estado de esclavitud y prisión en Babilonia por casi 30 años, hasta la muerte del rey Nabucodonosor. Junto con él es desterrado el sacerdote, que se ha de constituir prontamente en el profeta mayor Ezequiel, el personaje de nuestra historia de hoy. El tío de Joaquín, Sedequías, toma el lugar de gobernante en lo que resta del ya dañado y subyugado reino del sur. Y para este momento debemos recalcar que el profeta Daniel ya era conocido por la corte real y Nabucodonosor, y su trabajo se centraba y se limitaba en el palacio real. El sacerdote y profeta Ezequiel era hijo de un tal Buzi, un sacerdote de la línea sacerdotal de Sadoc. Este, en su deportación, no es llevado como prisionero y fue a vivir en la región del río Quebar, un gran canal que se alimenta del río Éufrates, cerca de la legendaria Nippur, a 80 kilómetros de Babilonia, fundada esta por Nimrod, según Génesis capítulo 10. Tel Aviv parece haber sido el pueblo de Ezequiel y se cree que estaba cerca de Nippur. Según el Dr. Halley, en su comentario bíblico, las condiciones de vida de los judíos babilónicos fueron relativamente benignas y parece que se les permitía con frecuencia viajar libremente por el país y dedicarse al comercio, casarse y gozar de cierta libertad. Si estos obedecían, eran considerados más como colonos que como esclavos. A los 4 años luego de la deportación de Ezequiel en el año 593, casi con 30 años de edad, comienza el profeta Ezequiel
a profetizar y a predicar a los exiliados de la nación. De forma contemporánea, Jeremías le profetizaba y predicaba al remanente hebreo, que había quedado con el rey Sedequías en el ya 2 veces sitiado y muy destruido reino del sur en Jerusalén. Y también en la misma fecha, el profeta Daniel anunciaba de Dios en el corazón de la capital babilónica, en el palacio real. Aquí tenemos a los 3 profetas actuando en conjunto. Daniel en Babilonia, Ezequiel a los deportados, a los exiliados de su patria, a los de la diáspora, y Jeremías al remanente del devastado reino del sur. El mensaje de Ezequiel, al igual que el de sus profetas contemporáneos, era muy claro. La cautividad era inevitable y necesaria a causa del pecado del pueblo de Israel, por las idolatrías de las que ellos habían sido culpables, abominaciones por las cuales otras naciones habían sido borradas o exterminadas. El castigo tenía como objetivo para Judá corregir la maldad y que entiendan para siempre que Dios es Dios y los cure y sane de la enfermedad espiritual de la idolatría. A su vez, Ezequiel tenía un mensaje final de esperanza, de restauración para su pueblo amado. Ahora, pasado 11 años de la deportación de Ezequiel, a 6 años de sus profecías y a los 41 años de las profecías de Jeremías, en el año 586 a.C., el último rey de la tributaria Judá, el reino del sur, con Sedequías como su monarca, toma la nefasta decisión de sublevarse ante el poderío de Babilonia y arma una alianza con Egipto, o sea, con el remanente de Egipto, pues este también estaba bajo la sujeción de Babilonia. Y el necio Sedequías también comienza una implacable persecución sobre el profeta Jeremías. Y sabemos que muchos reyes perseguían y buscaban la muerte de sus profetas, pero ay de aquellos que ponían sus manos sobre los verdaderos mensajeros de Dios, pues su castigo era sin duda inminente. Este acto de rebelión desencadena la furia total del rey Nabucodonosor y no duda en sitiar una vez más a Jerusalén, pero en este caso su acción fue terrible. El sitio duró 18 meses y el resultado fue espeluznante, pues degolló a sus hijos, a los hijos del rey Sedequías delante de él. Ordenó que le saquen sus ojos y fue llevado encadenado a Babilonia. La ciudad fue destruida y saqueada en su totalidad, incluidos los muros y el amado templo que construyó Salomón, guiado por su padre David antes de morir. Lo que quedó de la ciudad fue quemado y reducido a cenizas, y el resto del pueblo deportado a Babilonia, y solo quedó un pequeño remanente con un gobernante puesto por Babilonia. Le llevó a Babilonia 20 años destruir el reino del sur, algo que podían haberlo hecho en el primer intento si quería. Eso demuestra que el interés de Nabucodonosor era solo hacerlos tributarios y no prisioneros. De ahí que las profecías de Jeremías y Ezequiel eran de entregarse y aceptar lo que vendría. Pero fueron muy rechazados estos profetas por su pueblo, dando cumplimiento a las palabras de Jesús, que no hay profeta en su propia tierra. De haber obedecido a Jeremías y a Ezequiel, la historia sin duda sería otra, con una ciudad conservada y un templo preservado. Aquí, en esta fecha, en el año 586 a.C., finaliza el ministerio del profeta Jeremías, e Israel nunca más tendrá rey hasta la llegada de Jesús, como linaje de David y rey de su pueblo y toda la humanidad. Luego de 26 años de exilio y 22 años de predicar y profetizar, Ezequiel, en el año 571 a.C., finaliza su ministerio de profeta. En el año 539 a.C., después de casi 70 años de imperio babilónico, este es tomado, vencido, por lo que sería el emergente imperio medo-persa, encabezado por el persa llamado Ciro, el rey Ciro. Este benévolo rey, al año de su reinado, en el año 538 a.C., autorizó el regreso de los judíos a su patria, cumpliendo así la profecía final de Ezequiel, que serían restaurados y volverían a su tan amada tierra. Dios le anticipó a Ezequiel que su llamado desde un principio estaría a prueba y persecución y tendría silencios y renuncias. Por momentos Dios le ordenaba que ilustrara sus mensajes con lecciones objetivas y drásticas. Estas, por supuesto, llamaban la atención y generaban las preguntas necesarias para que el profeta les explique y puedan ser grabadas en sus corazones. Por ejemplo, cuando falleció su esposa, que era la luz de sus ojos en el último sitio a Jerusalén, Dios le ordenó que no realice luto ni muestre tristeza, que se reprima como símbolo de lo que le va a acontecer a Israel. Nadie llorará su luto ni la pérdida de su libertad. ¿Quiénes se podrían olvidar de este ejemplo tan drástico y vivido? Ese era el objetivo de las conductas por momentos extrañas de los profetas.
En otra ocasión, Dios le pide que rasure su cabeza y su barba, y también le ordenó que quede tendido durante 390 días sobre su costado, donde solo comía una cantidad de gramos de alimento cocinado sobre el estiércol vacuno, expresando de esta forma lo difícil que sería para el reino del sur los tiempos que se avecinaban. En una recopilación del libro de Ezequiel, entre el capítulo 1 y 3 se resume su llamamiento como un atalaya, un vigía de la nación. Entre el capítulo 4 y el 24 profetiza la verdad de Dios y la inminente destrucción de Jerusalén por su idolatría. Entre los capítulos 25 y 32 vaticina sobre 7 naciones paganas, sobre sus pecados y castigos de los cuales no serán excluidas. Y entre los capítulos 33 y 48 finaliza con un mensaje de esperanza y fidelidad a Dios y una bendición futura. Sus logros fueron ser un excelente sacerdote, un acertado profeta de Dios. Recibió visiones vividas de carácter simbólico. San Jerónimo refirió que las visiones de Ezequiel eran el mar de la palabra divina y el laberinto de los secretos de Dios, y proclamó mensajes poderosos, peleando contra la aberrante idolatría establecida en los corazones de sus hermanos hebreos en una época muy oscura y lúgubre. Ezequiel logró, bajo la dirección de Dios, formarse como un hombre valiente y fuerte para alcanzar a un pueblo duro, terco y pecaminoso. Fue sin duda una de las personas que más contribuyó a mantener vivo entre los judíos del destierro el anhelo de retornar a su patria. En el capítulo 36, Ezequiel, guiado por el Espíritu de Dios, dice: «Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». Fue y es venerado como profeta en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam y en el bahaísmo. Y según la tradición judía, Ezequiel murió como un mártir en Babilonia, la actual Irak. Sin duda, hay mucho más que narrar, detallar y enumerar de Ezequiel, pero esta es parte de su dedicada vida al servicio de Dios en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC. Para seguir disfrutando de estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Maravillosas Historias Bíblicas.